Familia, un saludo para todos. Qué rico continuar estos 7 días de ayuno con ustedes, estudiando estas 7 disciplinas que tenemos en la palabra de Dios para fortalecer nuestra relación con el Señor. Todo lo que hemos agrupado en esta sigla Collabim. ¿Recuerdan? Volviendo al fundamento, nuestro seminario, donde hemos trabajado estos 7 pilares de Collabim. Para los que de pronto no lo recuerdan, no se olviden, Collabim significa cruzada de oración y ayuno con visión mundial. Una estrategia de nuestra familia en la fe, vuelvo y le repito, donde hemos agrupado 7 disciplinas espirituales que están en la Biblia para fortalecer su comunión con Dios. Ya estudiamos el devocional personal, ya estudiamos la cadena de oración, la cadena de emergencia, estudiamos el ayuno, ahora vamos a estudiar la vigilia. Y quisiera decirles que a este pilar le hemos puesto un título muy hermoso: Sin límites para experimentar su amor. Sin límites para experimentar su amor. Bueno, yo cuando les hablo a mis hijas de la vigilia, les digo que es ese tiempo extra. Mi esposo siempre le dice a mis hijas que uno se tiene que esforzar en la vida. Uno no solamente hace lo que le piden, uno hace siempre un poco más. Uno está llamado en la vida y ojalá en todas las áreas de la vida a correr la milla extra. Bueno, ese tiempo de vigilia, ese tiempo extra que tenemos después de la reunión una vez al mes. A veces tenemos en nuestras sedes pues vigilias por ministerios, por sedes, por distritos. A veces tenemos territoriales, es decir, de todos los ministerios, pero de igual manera es ese tiempo extra que nosotros le dedicamos al Señor. Y si somos capaces de trasnochar para una fiesta, si somos capaces de trasnochar para un trabajo, porque queremos recursos o porque queremos pasarla bien con amigos, pues cuánto más y por qué no trasnochar para estar un poco más con nuestro Señor y enseñarle a nuestros hijos que uno no solamente se esfuerza por las cosas de esta tierra, sino sobre todo por las cosas del cielo. A veces los padres me dicen: no, líder, yo no trasnocho porque es que usted no sabe mi hijo, a qué hora se acuesta, al otro día, en fin, toda una cantidad de razones seguramente válidas, porque ninguna de ellas son inválidas, pero vigilar es para todos. Vigilar, la Biblia no dice, excepto los niños no vigilan, excepto los adultos mayores, excepto, no, es para todos. Y por eso nosotros cuando hacemos vigilia pues tenemos también nuestro espacio para los niños, porque lo que no le enseñamos a los niños difícilmente lo podemos implementar en la juventud y va a ser más complicado en la vida adulta. Entonces, esta es una invitación a que usted ponga mucha atención, porque el llamado a vivir una vida sin límites para experimentar su amor, es decir, para vigilar, para participar de estos tiempos de vigilia que son bíblicos, pues es para toda la familia, para todos nosotros. Y quisiera arrancar leyéndoles el Salmo 134. Dice así la Biblia: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Aquí nos está describiendo el libro de los Salmos, un tiempo de vigilia. Pero quisiera enmarcar algo muy específico que nos dice este salmo: los siervos de Jehová, los siervos del Señor, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Bueno, los siervos del Señor somos los que nos disponemos a vigilar, es decir, no aquellos simpatizantes. Ustedes saben que en la vida de fe hay simpatizantes. Hay gente que dice, chévere, chévere ir a la iglesia, a escuchar
bonitos consejos, ¿verdad? Y pasar rico con la gente. Esos son simpatizantes que nos acompañan a pasar un rato social. En, en la iglesia también hay seguidores. Jesús tuvo muchísimos seguidores que lo admiraban, que seguramente muchos de ellos creían que Jesús era el Hijo de Dios, como Nicodemo, ¿verdad? Que entendió quién era Jesús, como el joven rico, seguidores que lo admiraban, que quizá alguno de ellos, vuelvo y repito, creyeron en que Él era el Hijo de Dios, pero no lo siguieron, ¿sí? No fueron sus discípulos, es decir, no estuvieron dispuestos a incomodarse, no estuvieron dispuestos a pagar un precio, no estuvieron dispuestos a correr esa milla extra, sino que le pusieron un límite al Señor. ¿Sabes qué? Hasta esta hora, hasta aquí llego, más de ahí no me pidas. Pero los discípulos fueron aquellos que velaron con él. Ahorita lo vamos a leer. Y aquí la Biblia nos está reiterando esto que les estoy diciendo en el Salmo 134. Los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Aquellos que hemos decidido rendirnos al Señor. Esos son los siervos. Los siervos no solamente somos los que nos dedicamos de tiempo completo a la obra de Dios, no. Los siervos son todos aquellos que han decidido rendirse a la palabra de Dios, que han decidido hacer de la palabra de Dios su guía, su manual. Y quisiera leerles también el Salmo 63:6. Dice, cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche. Bueno, ¿cuántas veces a nosotros no nos ha trasnochado de pronto una comida así muy pesada que nos comimos antes de acostarnos? ¿Cuántas veces no nos ha trasnochado pues también una preocupación, ¿verdad? Aquí nos está narrando el salmista, cuando me acuerdo de ti en mi lecho. Y entonces seguramente no sabemos qué lo estaba trasnochando al salmista, pero él decidió meditar en las vigilias de la noche, meditar en el Señor. Entonces, este es un ejercicio no solamente para hacerlo en grupo, cuando lo hacemos en nuestra sede, sino para hacerlo también a nivel personal, cuando usted está en su casa y no puede dormir por una preocupación, por una mala comida, por una pelea que hubo en la casa. ¿Cuántas veces nos quedamos ahí en la cama dando vueltas y vueltas? Pues de pronto levántese y dedique media horita, una horita a orar, a leer la Biblia, a alabar al Señor, a meditar en sus caminos. Cuando la Biblia habla de meditar, se refiere a eso, a que nosotros, después de orar y de expresarle al Señor nuestra realidad, nuestras preocupaciones, nuestras peticiones, podamos ir a la Biblia y meditar en nuestros caminos con base en el texto bíblico. Bueno, esa es la invitación. Pero también quisiera recordarles lo que nos enseñó Jesús, porque pues Jesucristo es nuestro modelo por excelencia. Vuelvo y le repito, de eso se trata el cristianismo, de seguir a Jesús, de hacer lo que hizo Jesús. Jesús vino a salvarnos, por supuesto, pero también vino a enseñarnos cómo vivir como hijos de Dios. Y miren lo que nos dice Mateo 26 del 36 al 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantados, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Miren lo que nos está narrando la Biblia. Invitó a todos sus discípulos. A unos les dijo, quédense aquí sentaditos mientras yo voy a orar. Y se llevó a 3. Se llevó a Pedro y se llevó a los hijos de Zebedeo, nos dice la Biblia. A esos 3, que eran los más cercanos, que eran quizá los que más corrían esa milla extra, los que estaban más cerca de él, aquellos a los que les mostró su corazón de una manera tan linda. Dice que los llamó a ellos 3, caminó un poco más con ellos y les habló y comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Sí? Miren que aquí nos está refiriendo la Biblia a este tiempo de vigilia como ese tiempo íntimo que tenemos con nuestro Señor, donde Jesús con los 3 más cercanos, ¿sí? Tiene ese momento. Yo me hacía la pregunta de qué grupo quiero ser, ¿sí? Claro, los 12 discípulos eran muy dispuestos, bueno, 11, los 11 discípulos eran muy dispuestos, pero unos pocos estaban dispuestos a correr la milla extra. Yo quisiera ser del grupo de Pedro y los hijos de Zebedeo, que mi Señor puede contar conmigo en los momentos más complejos de la historia, en los momentos más complejos de mi familia, que yo le puedo decir, heme aquí, Señor. El Señor los llamó. La pregunta fue para ellos 3, porque aunque el Señor los escogió para acercarlos, los escogió fue el Señor, vengan para acá, vengan y velen conmigo que estoy muy triste, y luego volvió y los encontró dormidos. Y la pregunta fue para ellos, para Pedro y los 2 hijos de Zebedeo. Oiga, ¿no pudieron velar? ¿No pudieron velar ni una hora conmigo? Ellos estaban muy dispuestos, pero nos dice aquí la Biblia que, bueno, la tristeza les cogió ventaja y se quedaron dormidos. Pero indudablemente aprendieron una gran lección que creo que nunca se les olvidó. Y es la lección que nos queda a nosotros, a todos nosotros. Usted y yo hemos sido invitados a vigilar con Él. A propósito, este sábado tenemos vigilia allá en la hacienda, tenemos vigilia aquí en Houston. Vamos a tener un estudio muy hermoso a propósito de Israel, que significa bendeciré a los que te bendigan en estos tiempos donde estamos viviendo conflictos tan complejos en el Medio Oriente, donde tenemos preguntas, ¿sí?, con respecto a cómo opinar sobre Israel, teniendo aquí la Biblia y teniendo aquí las noticias, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de todo eso, vamos a tener un tiempo muy, muy especial de vigilia. Y la pregunta entonces era para esos 3, ¿por qué no habéis podido velar conmigo una hora? Y les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y les enseña una verdad espiritual que usted no puede perder de vista. Una verdad espiritual, y es que el espíritu está dispuesto. Usted y yo tenemos el espíritu dispuesto para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios, para decirle, Señor, claro, aquí estoy, o sea, aquí estoy contigo, cuenta conmigo.
pero la carne es débil. Pero la carne es débil y cuando la Biblia habla de la carne, habla de nuestra naturaleza humana. Nuestra naturaleza humana es débil. Nuestro espíritu quiere agradar a Dios, pero nuestra realidad es que no siempre es fácil. Jesús, que no se compara, por supuesto, la espiritualidad de Jesús a la nuestra. Y si Jesús tuvo que vigilar para poder hacer la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros? Si hay algo en este momento de su vida que usted sabe tiene que hacer porque es la voluntad de Dios y le cuesta, haga lo que hizo Jesús, vigile, pase más tiempo con el Señor. Miren tan bonito que cuando nosotros leemos este mismo pasaje en Lucas 22 del 39 al 46, dice la Biblia en el versículo 43 que en ese momento que Jesús estaba orando así, el Señor envió un ángel para fortalecerle y que él oraba más intensamente en medio de su agonía. Nosotros somos fortalecidos, dice la palabra de Dios, en medio de la vigilia. Somos fortalecidos de lo alto para seguir orando y seguir recibiendo la fortaleza que solo viene de lo alto para hacer la voluntad de Dios. Porque es que no siempre es fácil. A veces va a representar como para Jesús, obviamente guardando las debidas proporciones. No estoy pretendiendo que nos comparemos con Jesús, pero a veces vamos a experimentar agonía. A veces va a doler aquí adentro muy fuerte, dar pasos de fe porque queremos hacer la voluntad de Dios y usted necesita fortalecerse. Y yo le invito a que usted confíe más en los métodos divinos. A veces confiamos más en los métodos humanos, digámonos la verdad. Confíe en los métodos divinos. Si Jesús tuvo que vigilar para ser fortalecido y llegar con gozo y con fortaleza a la cruz, pues cuanto más nosotros. Pero eso sí aclaro familia, la Biblia dice, velad y orad, porque a veces vamos a la vigilia a tomarnos el cafecito afuera con los amigos, ¿sí? Yo no les digo mucho porque no quiero ser la mamá cansona, pero quiero decirle que eso no tiene sentido, ¿sí? Para eso tenemos MIC, tenemos líderes que se ponen la camiseta y vigilan con nuestros hijos para enseñarles a ellos también a vigilar. La vigilia no es para irse a tomar el café, la vigilia es para orar, para meterse intensamente en el tiempo de alabanza, en el tiempo de oración, en el estudio de su palabra. No perdamos de vista, familia, finalmente lo que nos enmarca este pasaje de Lucas 22 y de Mateo 26. Velad y orad para que no entréis en tentación, ¿sí? Por ende, quiero decirle algo que es muy lógico. Si usted no vigila, fácilmente usted está en tentación. Usted está viviendo en medio de la tentación. Pero la Biblia nos está diciendo el camino para no entrar en la tentación. Aprenda a vigilar, velad y orad. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta hermosa herramienta que vemos en tu palabra, Señor. Yo te ruego que dispongas nuestros corazones. Dispongas nuestros corazones este sábado para enseñarle a nuestro cuerpo, a nuestra alma y a nuestro espíritu a hacer lo que tú hiciste, Señor Jesús, a velar y orar. Señor, que se nos acaben las excusas delante de ti para decirte, Señor, yo quiero enseñarle a mi espíritu, a mi alma y a mi cuerpo lo que significa esta disciplina. Yo quiero enseñarle a mi familia. Yo quiero, como estudiábamos en estos días, construir una familia que deja un legado, que tiene costumbres del cielo.
A veces nuestras familias tienen más costumbres de la tierra que del cielo. Y esta es una costumbre del cielo. Las familias de Dios vigilan. Hacemos de la vigilia un hábito espiritual. Ayúdanos. Ayúdanos a que esto no sea una carga, sino que por el contrario sea un tiempo de gozo. Qué rico llegar a tu presencia, Señor, a ser fortalecidos, a disfrutar, Señor, de lo que tenemos en tu casa. Hoy te ruego que se cumpla en nosotros, aquellos que hemos decidido ser discípulos tuyos, y no solamente discípulos, sino del grupo de esos tres, de Pedro y los hijos de Zebedeo, que estamos aquí cerquita para decirte, Señor, ayúdanos, porque a veces es cierto, nos quedamos dormidos, pero realmente queremos aprender la lección que tú les enseñaste a ellos de velar y orar. Aquí estamos para decirte, Señor, heme aquí para que hagas tu voluntad, Señor, en nosotros y a través de nosotros. Heme aquí, Señor, para que el plan de la salvación se siga cumpliendo en esta generación. Padre mío, aquí estamos para ser fortalecidos porque te necesitamos, porque hay muchas situaciones en nuestra vida que nos cuestan muchísimo, que no solamente duelen en el alma, sino que también la aflicción la tiene el cuerpo. Como leíamos que tu sudor era como sangre, hoy yo te ruego que podamos tomar la decisión de refugiarnos en la casa de Dios en medio de nuestras luchas y buscarte intensamente como tú lo hiciste, como lo leemos en tu palabra, Señor. Gracias por escuchar nuestra oración y por permitirnos volver al fundamento, Señor, como lo hemos estado estudiando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, familia, Dios me los bendiga y nos vemos entonces pronto.